Buenas tardes a todos de nuevo. Sabéis que es un placer para mí. Vamos con la tercera parte de la electroterapia. Hemos estado hablando y ahora vamos a ir avanzando. Sobre todo vamos a hacer partes teóricas de baja y media frecuencia y a ver hasta dónde llegamos. Vamos a hablar de baja frecuencia, que la baja frecuencia pues está formada por la galvánica, es una de las corrientes típicas de la baja frecuencia, un grupo de pulsadas monofásicas, otro grupo de pulsadas bifásicas o las mismas que se pueden convertir de monofásicas en bifásicas. Luego, en baja frecuencia se va a trabajar mucho con una frecuencia fija, se va a trabajar con pulsos aislados en frecuencia fija, aunque los pulsos aislados tienen una frecuencia tan baja que está por debajo de 1 y casi es mejor, en lugar de hablar de una frecuencia de 0, pues casi es mejor hablar de pulsos aislados. Luego tenemos aplicaciones en frecuencia fija para determinadas funciones y aplicaciones en trenes, en ráfagas, en secuencias. Entonces, básicamente para eso se va a utilizar la baja frecuencia. Si entramos en la media, tenemos que se caracteriza porque hay dos frecuencias. Una frecuencia de portadora y otra frecuencia de modulación. Hay dos frecuencias, de portadora y de modulación. Hay modulaciones aisladas, es decir, una modulación que se lanza cada 2 o 3 segundos, como hicimos el otro día con la curva. Normalmente no, pero hay algún aparato que sí las tiene, pero las tiene de forma que a mí no me gustan mucho, porque las tiene con muy baja potencia, entonces no sirven para demasiadas cosas. Habría que modificarlas, hay que ampliar esa capacidad, ¿no? Pero en principio la mayoría de aparatos no tienen modulaciones aisladas, es decir, lanzar una modulación pues cada 2 o 3 o 4 segundos. Eso normalmente no. Pero si hay aplicaciones en frecuencia fija, frecuencia de modulación, estamos hablando de frecuencia de modulación, aplicaciones en barridos de modulación, es decir, que normalmente están haciendo barridos de frecuencia, también se aplican en forma de trenes y también sin modulación, es decir, aplicar directamente la portadora. De hecho, hay una corriente que la famosa mega A, que yo le llamo la modulación cero, es decir, no modular la portadora y aplicar la portadora. También tiene efectos muy interesantes. O sea que hay quien recomienda que no se utilice la portadora y tal, pero es muy interesante. En la práctica se va viendo que produce unos resultados muy buenos en algunos temas, ¿eh? Por ejemplo, en analgesia es muy potente. El componente galvánico lo tienen algunas corrientes de baja frecuencia, sobre todo de baja frecuencia. En principio, no existe componente galvánico en media frecuencia. No existe, salvo que a la máquina se le agregue un dispositivo con el cual se pueda conseguir efecto de polaridad. Pero en principio no tiene la media frecuencia componente galvánico. Y en baja, algunas tienen componente galvánico, sobre todo las que son monofásicas. Característica es la galvánica, que se considera que su efecto galvánico es al 100%, es total, es la típica galvánica, ¿no? Y luego las pulsadas monofásicas, pues unas tienen más y otras tienen menos componente galvánico, que se suele expresar en un porcentaje. Se suele hablar del 28,5%, por ejemplo, la corriente de Travers, otras el 10%, otras el 33%. En las diadinámicas normalmente tienen mucho componente galvánico, entonces hay la difásica fija que tiene el 66% de componente galvánico. Entonces ahí normalmente se les nombra como componente galvánico, ¿no? Con un porcentaje. Si hablamos un poco de la galvánica cuando se utiliza hay que tener cuidado con ella, porque es una corriente que produce cambios electroquímicos dentro del paciente. Y esos cambios electroquímicos deben limitarse a alterar el pH de la zona,
a producir movimiento de los iones, desplazamiento de los iones, es decir, a hacer electroforesis, a mover iones, pero no a llegar a producir electrolisis, porque si se llega a producir electrolisis, pues ya tendríamos una agresión galvánica, salvo que estemos utilizando una técnica concreta como puede ser la EPI, que la EPI está basada precisamente en generar electrolisis. Entonces, pero en principio con electrodos estándar de gamuza humedecida, que para la galvánica no se deben utilizar, aunque se usan, pero no deberían utilizarse, sobre todo cuando ya tienen un cierto uso, los adhesivos. Cuando se aplican corrientes que tienen componente galvánico y que no es la galvánica, que tienen un porcentaje, hay que tener cuidado que el efecto galvánico de esa corriente no supere el que aplicaríamos con una galvánica. ¿Y cuál es la dosis que se considera como adecuada para aplicar con una galvánica? Normalmente se considera 0,1 miliamperio por cada centímetro cuadrado del electrodo pequeño. 0,1 miliamperio por cada centímetro cuadrado del electrodo activo o pequeño. Entonces ese sería el límite. En niños, que a vosotros os interesa mucho el tema de los niños, pues habría que hacerlo incluso, si es posible, en las primeras sesiones, quedarse por debajo de 0,1 para ver qué ocurre, a ver cómo reaccionan. Pero vamos, normalmente 0,1 es bastante bajo, porque es habitual utilizar 0,15 y 0,2 y se va a encontrar como recomendación en la bibliografía, ¿no? Pero yo creo que es bastante prudente utilizar 0,1 miliamperios por centímetro cuadrado. Entonces, para niños se puede empezar ahí y si tenemos un miedo especial, pues incluso por debajo de 0,1 miliamperio por centímetro cuadrado. El componente galvánico es igual que decir que estamos hablando de la intensidad eficaz de una corriente, porque la intensidad que indican los aparatos es la que alcanzan arriba los pulsos, es decir, lo que se llama la intensidad de pico. No indican la intensidad eficaz de una corriente. Si tenemos una corriente formada por pulsos cuadrangulares, pues pongamos 5 milisegundos de impulso y 5 milisegundos de reposo, está la mitad de tiempo trabajando y la mitad de tiempo descansando, lo cual implica que tenemos un efecto galvánico del 50%. La intensidad que lea la máquina, el 50% de esa corriente se está empleando como efecto galvánico, como efecto electroquímico. Luego esa corriente tendrá un efecto de estímulo sensitivo y de estímulo motor, pero va a tener una parte de su intensidad, es lo que vamos a llamar la intensidad eficaz, el componente galvánico. Esa debemos saberla y controlarla, porque si nos pasamos de intensidad con esa corriente y el 50% supera a ese 0,01 miliamperio por centímetro cuadrado, si supera esa cantidad, estamos con el riesgo, estamos provocando una agresión galvánica en el paciente. Entonces eso es muy importante. ¿Cuál será la intensidad máxima aplicable sobre un electrodo activo de 5 centímetros por 7 centímetros? Y yo espero aquí que me digáis, que me deis respuestas. Tenemos un electrodo activo, pequeño, de 7 por 5, de 5 por 7. ¿Cuál sería la intensidad máxima si aplicamos una galvánica que debe pasar por ese electrodo? 3.5. ¿Alguien está en desacuerdo? Pues en principio serían 5 por 7, 35 centímetros cuadrados. 35 centímetros cuadrados por 0,1 miliamperios se nos quedaría en 3,5 miliamperios. Luego, si aplicáramos una galvánica sobre ese electrodo, no debiéramos superar los 3,5 miliamperios para evitar riesgos. Que luego vemos que todo va correcto, que el paciente soporta más, pues pasamos a 0,15 o pasamos a 0,2.
pero en un principio es recomendable empezar con 0,1. Para averiguar el componente galvánico o la intensidad eficaz hay varias formas de hacerlo, pero yo voy a enseñar esta fórmula porque esta fórmula luego se va a utilizar para otras cuestiones, en ultrasonidos, en el láser, en radiofrecuencia. Estas fórmulas sirven para muchas cosas, ¿no? Y lo mismo que vamos a hablar aquí de intensidad se puede aplicar en potencia. Podemos hablar de vatios. Entonces, la intensidad eficaz es igual a la intensidad del pulso por el tiempo del pulso por la frecuencia en hercios, no en megahercios, sino en hercios, por un porcentaje que viene dado por la forma de los pulsos y por un segundo. No es necesario poner por 1, porque multiplicar por 1 es perder el tiempo, ¿no? Pero, ¿por qué ponemos aquí un segundo? Porque siempre que hablemos de intensidad y de potencia, estamos hablando de lo que ocurre solamente en un segundo. Entonces, como es lo que ocurre solamente en un segundo, hay que recordar que esto es lo que ocurre en un segundo. Y como estamos tomando como referencia la unidad de tiempo en segundo, la frecuencia tiene que ir en hercios. Y el tiempo de impulso, a ver cómo tiene que ir. Vamos a ver, vamos a hallar esto. ¿Cuál es la intensidad eficaz o el componente galvánico de una corriente con pulsos cuadrangulares de 1 milisegundo? Si es cuadrangular es este tanto por ciento o es por 1, bueno, o se multiplica por 1 o es el 100%. Entonces tampoco haría falta, en el caso de que sean cuadrangulares, este porcentaje tampoco haría falta. Ese porcentaje hace referencia a la forma de los pulsos, porque si fueran triangulares tendría que ser el 50%, pero si son cuadrangulares sería el 100%. Entonces, ¿cuál es la intensidad eficaz de una corriente con pulsos cuadrangulares de 1 milisegundo a frecuencia de 100 hercios, cuya intensidad de pico, que es la que indica la máquina, la intensidad de pulso o de pico es de 16 miliamperios? A ver, calcularlo. Espero que hagáis cálculos, pero no esperéis el resultado de alguien. Todo el mundo los tiene que hacer. A mí me gustan eminentemente las prácticas y esto es práctica. Estamos haciendo práctica de cálculos de cómo hallar un componente galvánico para evitar riesgos de quemaduras. Y esta fórmula hay que aprenderla bien, porque sirve para muchas cosas en electroterapia. ¿Hay algún resultado? Intensidad eficaz es igual a intensidad del pulso, 16 miliamperios, por tiempo del pulso, 1 milisegundo, por la frecuencia, 100 hercios, por el porcentaje que como es el 100% no hace falta ponerlo y por un segundo tampoco hace falta ponerlo. O sea que con que nos quedáramos que intensidad eficaz es igual a intensidad de pico por tiempo de pulso por la frecuencia, ya tenemos todo. ¿Hay algún resultado? Maestro, el tiempo de pulso, ¿cuál sería? El de 1 milisegundo. El de 1 milisegundo, pero es que ahí os quería yo ver, ahí os quería yo pillar. 16 miliamperes. ¿Perdón? 16 miliamperes. 16 son los que está leyendo el aparato de pico. No pueden coincidir los de pico con la eficaz, con el componente galvánico. Tiene que ser menos. ¿Tendríamos que desglosar entonces el 1 milisegundo en otra medida? Claro. En otra unidad. En otra unidad, sí, disculpe, en otra unidad. Sí. Porque como estamos tomando como referencia el segundo como unidad de tiempo, pues este tiempo también tiene que ir en segundos.
y la frecuencia tiene que ir en hercios, o sea que todo lo tenemos que poner en concordancia. Entonces, 1.6. eso sí, 1.6, porque el tiempo del pulso tiene que ir en segundos y tiene que ir 0,001. Entonces serían 16 miliamperios de pico por 0,001 de tiempo del pulso por 100 hercios es igual a 1,6 miliamperios de componente galvánico. Entonces sabemos que esta corriente tiene un componente galvánico del, bueno, no lo expresaríamos en esta ocasión como miliamperios, no como componente galvánico en porcentaje. Podríamos hallar el componente galvánico en porcentaje. Ya sabemos que tenemos una intensidad eficaz de 1,6 miliamperios. 1,6 miliamperios son los que se van a comportar como efecto galvánico. 16 son los que van a provocar estímulo sensitivo o respuesta motora. Entonces, ¿hasta dónde se puede elevar la intensidad de pico con el electrodo activo y con esta corriente para no superar el límite? Me explico mejor. A ver, vamos a suponer que tenemos una corriente aplicada a un paciente con unos electrodos. Y nosotros empezamos a elevar la intensidad, elevamos la intensidad, elevamos la intensidad. Y como es una corriente pulsada, esa corriente pulsada va a tener pulsos y reposos, va a tener un efecto galvánico. Y como tiene un efecto galvánico, es posible que ese efecto galvánico se puede llegar a superar, porque si el paciente, si elevamos la intensidad, que la máquina nos indica la máxima de los pulsos, pero no nos está indicando la eficaz. Tenemos que saber cuál sería el máximo de los pulsos para que la eficaz no supere ese nivel. No supere ese nivel máximo. ¿Cómo averiguaríamos si nos estamos pasando con la intensidad que indica la máquina? Y con una corriente cualquiera, por ejemplo, con esta que estamos hablando. Antes la fórmula decía que la intensidad eficaz es igual a intensidad de pico por tiempo de impulso por frecuencia. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos extraído de la fórmula la intensidad de pico como incógnita. Y claro, una parte que estaba multiplicando pasa a dividir, de tal manera que la intensidad de pico es igual a la intensidad eficaz, que se supone que la estamos conociendo o que la sabemos, multiplicado por el tiempo del pulso, que lo sabemos, por la frecuencia, y tal vez si el porcentaje no fuera el 100%, podríamos poner el porcentaje. Si nosotros hacemos este cálculo y sabemos que por el electrodo que habíamos dicho no podemos superar los 3,5 miliamperios de intensidad eficaz, dividido entre 0,001 por 100, que esto si lo hacéis en una calculadora, este divisor lo tenéis que poner entre paréntesis porque si no, no sale bien, nos da que la intensidad de pico máxima para no agredir a ese paciente con esta corriente no puede superar los 35 miliamperios. Esta parte es muy importante porque este es uno de los fallos que se suelen cometer muchas veces. Y es que elevamos la intensidad con una corriente que tiene efecto galvánico, elevamos, el paciente dice, no, aguanto más, suba más, suba más, suba más. Y claro, cuando el paciente dice, no, ya, pare ahí. Pero cuando hemos parado la cantidad de miliamperios que lee la máquina queda por debajo del efecto galvánico, estamos en el límite o hemos superado el límite. Entonces, para saber si hemos superado el límite, tenemos que decir, bueno, ¿cuánto le corresponde a ese electrodo? En este caso, con este electrodo habíamos dicho que no debemos superar un efecto galvánico de 3,5 miliamperios. Luego, 3,5 miliamperios, que es la intensidad eficaz, que es el componente galvánico,
no debe superar un cierto valor de pico. Entonces, ¿cuál es la intensidad de pico? Pues la intensidad eficaz dividido entre el tiempo del pulso por la frecuencia y por un porcentaje si no fuera cuadrangular, nos da un valor que en este caso sería de 35 miliamperios. Esta parte es muy importante y siempre que aplicáramos una corriente con componente galvánico y vemos que la máquina indica una intensidad, deberíamos hacer esta fórmula, deberíamos aplicar esto para saber si con ese electrodo nos estamos pasando o nos estamos quedando cortos. Vamos a suponer que el electrodo no fuera de 35 centímetros, que fuera de 60. Si es de 60 por 0,1 nos daría 6 miliamperios. Luego aquí, en este dividendo, o en este numerador, tendríamos que poner 6. Partido esto con esta corriente, porque si la corriente fuera otra, aquí habría otros parámetros, claro. Y nos daría la intensidad que debe de marcar la máquina, la intensidad máxima a la que podemos llegar. Si llegamos ahí, bien. Si no llegamos y el paciente dice, hoy no suba más que me molesta, vale, no corremos riesgo. Y si nos pasamos y no queremos producir efecto galvánico o no nos interesa el efecto galvánico, sabemos que estamos corriendo un riesgo. Entonces tendríamos que bajarla y decir, aunque usted me pida más, no puedo pasar de ahí. O cambiar la corriente para que sea otra que tenga menos efecto galvánico y poder subir más la intensidad. Luego tenemos, dentro de la baja frecuencia, tenemos el TENS. ¿Por qué se caracteriza el TENS? Porque es de baja frecuencia y puede ser monofásico o bifásico. Si es monofásico, normalmente los TENS tienen muy poquito componente galvánico. Tan poquito que es despreciable, no merece la pena considerarlo. Y luego tenemos que puede haber TENS bifásicos y distintas formas de bifásicos, que es otra. Entonces, si es bifásico, ya no hay componente galvánico. Los pulsos de los TENS son muy pequeños, pueden ir desde 0,08 a 0,2 miliamperios, perdón, he dicho amperios, segundos, microsegundos, milisegundos o microsegundos. Normalmente se destina el TENS a electroanalgesia, es un aparato pensado para electroanalgesia. También se pueden hacer vibraciones musculares, que en muchos TENS que se venden por ahí dicen para hacer masaje, lo denominan para hacer masaje. Yo prefiero hablar de vibraciones musculares porque las vibraciones musculares tienen efectos muy interesantes. Porque claro, es decir, un TENS que hace masaje no es muy adecuado, es decir, que hace un masaje. Provoca contracciones musculares, movilizaciones vibratorias musculares, pero son vibraciones musculares. Entonces, el lugar ideal para hacer esas vibraciones musculares es en los bursts. También se puede hacer con los pulsos a base de picoteo, pero claro, hay que elevar mucho la intensidad y a veces pican demasiado. Se suelen utilizar en una frecuencia fija, por decir, voy a poner 100 hercios del TENS pues, para conseguir una analgesia, o 50 o 75, ahí entraríamos en las teorías, luego ya podemos hablar de las frecuencias mejores. Y también los TENS suelen utilizar modulaciones diversas, depende de la fabricante. Unas veces modulan la frecuencia, otras modulan la anchura del pulso, otras modulan la amplitud, otras mezclan las modulaciones. Depende. Hay unos que modulan muchas cosas y otros modulan solamente una. Pero aplicar una corriente que produzca en el paciente una sensación de que algo cambia. Cada ciertos segundos, 5, 6, 7, 10 segundos, la corriente está produciendo cambios. Entonces los TENS se suelen utilizar o bien con una frecuencia fija o con modulaciones diversas o con vibraciones musculares. Ya hablaremos un poquito más adelante de las vibraciones musculares. ¿Qué son los bursts? Porque aquí hay ciertas confusiones. Los bursts son salvas o pequeñas ráfagas de pulsos, pequeñas.
hay quien le llama pulsos, hay quien le llama trenes. Yo creo que trenes debíamos reservarlo para otras cosas. Y pulsos tampoco es muy apropiado, porque dentro de ese pulso hay otros pulsos. Y entonces nos llega a provocar confusión. Entonces le podemos llamar salvas de pulsos. Pero son salvas o pequeñas ráfagas que no llegan a 100 milisegundos. Unos se quedan en 80, 100 milisegundos, andan por ahí, 80, 100 milisegundos. Total que, dependiendo de la frecuencia que tengan dentro, porque hay luego dos frecuencias, hay la frecuencia del burst y la frecuencia que hay dentro del burst. La frecuencia del burst se va repitiendo y dependiendo también del fabricante, pues los hay que tienen una frecuencia fija y única en dos, pero hay otros que nos dejan jugar y nos dejan elegir entre 1, 2, 3, 4, como mucho hasta 10, depende. Unos son más complejos y otros son muy simples, depende del fabricante y de lo que cueste el aparato. ¿Qué frecuencia hay dentro de ese burst? Pues hay unos que permiten ajustar la frecuencia y hay otros que la ponen como una frecuencia fija. Unos suelen utilizar una frecuencia fija de 100 hercios, de 80 hercios, de 50, y otros dicen, bueno, pues ajusta la que quieras y yo pongo la que tú me digas dentro de ese burst. Pero claro, tiene que tener una cierta lógica, porque aquí a veces ocurre lo siguiente. Vamos a suponer que ponemos un burst de 3 hercios y ponemos una frecuencia dentro del burst de 2 hercios. Pues vamos a tener la sensación de que el aparato no funciona. En alguna ocasión, esporádicamente, soltará un pulso ahí y no tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, siempre la frecuencia que hay dentro del burst tiene que ser mayor o bastante mayor que la propia del burst. 2 hercios es el famoso efecto endorfínico. Yo soy un poco crítico con esto del efecto endorfínico, no sé si alguien me lo habrá escuchado alguna vez, pero yo creo más en el efecto de vibración muscular que en el efecto endorfínico, porque claro, si es un efecto endorfínico, se supone que las endorfinas normalmente se van a generar a nivel central. Luego, si es a nivel central, van a entrar en riego y van a tener un efecto general en todo el organismo. Sin embargo, si yo aplico pues para una contractura de un cuadrado lumbar derecho, no tiene el efecto que debiera en el izquierdo. Entonces, eso del endorfínico es un poco extraño. Sin embargo, la vibración muscular de los bursts, bien aplicada, esa vibración muscular produce muchos efectos analgésicos y de relajación. Yo creo que debemos de dejarnos de complicar la vida e ir a cosas más simples que están ahí. Y porque es que si las enfocamos bajo el punto de vista de vibración muscular, las vamos a entender mejor, le quitamos la carga de misterio y las vamos a aplicar de forma más lógica. El ENS es de baja frecuencia, también puede ser monofásico y bifásico. Si es monofásico tiene polaridad, pero muy poco efecto galvánico. Los pulsos son un poco más largos que en el TENS. Pueden ir desde 0,1 a 0,4 o 0,5 milisegundos, es decir, a 400 microsegundos. Normalmente se destinan a neuroestimulación muscular. Es decir, estimulan al nervio y el nervio provoca la contracción muscular. Y se deben emplear cuando el conjunto neuromúsculo está íntegro, cuando no hay patologías, ni en el nervio ni en el músculo. Están destinados a generar trenes o ráfagas para trabajo muscular, pero no tan cortas como la de los bursts. Los bursts son 100 milisegundos, aquí no, aquí son trenes de varios segundos para mantener el músculo contraído varios segundos y que descanse varios segundos. Entonces están pensados para el trabajo muscular y es lo típico que usan los deportistas.
pero en cuanto que haya una cierta patología, ya no nos sirven. Con ciertas patologías estos aparatos no van a conseguir sacar de la patología a esos músculos, porque va a hacer que trabaje lo que está sano. Entonces, claro, lo que está sano a un fisioterapeuta no sirve para mucho. Para quien trabaje con deportistas, sí. La farádica. La farádica ya me habéis oído hablar de ella, pero también es una parte de la baja frecuencia y puede ser monofásica o bifásica. Sobre todo la farádica moderna. No estoy refiriendo a la farádica aquella antigua donde había aparatos que solamente traían una y era como era y se acabó. No había otra opción. Entonces tenemos que puede estar formada por pulsos, que además los pulsos pueden ser cuadrangulares y triangulares, desde 0,1 milisegundo a 10 milisegundos. O si tuviera más, mejor. Si llegara a 20, mejor, pero las máquinas suelen tenerla de 0,1 a 10 milisegundos, lo cual nos da una gama amplia para escoger. Los reposos entre pulsos dentro del tren pues pueden ir desde 5 a 100 milisegundos. Desde 5 milisegundos a 100 milisegundos. Algunos aparatos se quedan en 10, de 10 a 100, pero a mí hay veces que necesitamos 5 también, o menos de 10. Estas corrientes están pensadas para formar trenes. Y esos trenes hay que darles un tiempo de trabajo y un tiempo de descanso. Y ese tiempo de tren o de trabajo se puede elegir entre 1 y 20 segundos, es lo más habitual. Algunos llegan al minuto, pero vamos, más de 20 segundos ya es muy raro. De 1 a 20 segundos. Las pausas entre trenes o los reposos entre trenes, como lo queráis llamar, porque si llamamos reposos, se puede confundir con el reposo que hay entre pulso y pulso. Las pausas entre trenes o los descansos de trabajo muscular pues pueden ir desde 1 segundo hasta 60 segundos. Y las rampas, fijaros que yo he puesto desde 0 a 5. Hay quien no pone 0 a las rampas, pero también es importante que en algunas situaciones se le ponga 0 a las rampas. Por ejemplo, hay una aplicación muy interesante de trenes que se puede hacer tanto en media frecuencia como en el ENS, como aquí en las farádicas, que serían trenes de 1 segundo, seguidos por descansos de 1 segundo y subida brusca y bajada brusca, es decir, 0 de rampa. Eso va a producir un efecto muy parecido al de las vibraciones y va a producir relajación muscular, analgesia, movilización articular, movilización de tegumentos blandos, elastificación del colágeno. Va a hacer, bueno, me estoy adelantando, vamos a seguir. Pero esos trenes cortos también son muy eficaces. Entonces, también es importante que las rampas puedan tener 0. Muchos fabricantes no lo hacen así, pero es importante. Algunos sí los tienen, pero hay otros que no conocen esas ventajas todavía. La farádica estándar, que muchos aparatos normalmente cuando ponemos esa farádica nos suele dar unos parámetros estandarizados, ¿no? Entonces, esos parámetros suelen venir como 1 milisegundo de pulso y 20 milisegundos de reposo. Unos ponen pulsos cuadrados, otros ponen pulsos triangulares, depende. Y luego también suelen tener como inicio 6 segundos de trabajo y 6 segundos de descanso. Y las rampas pues, pueden tener 1 segundo para la rampa de subida y 1 segundo para la rampa de bajada. Que dependiendo de cómo regulen eso, pues hay incluso aparatos que lo miden por trenes por minuto, que en este caso coincidiría que si tenemos 6 segundos de trabajo más 6 segundos de descanso, tenemos 12 segundos en el ciclo completo. Entonces, esos 12 segundos
multiplicado por 5 nos da 60. Es decir, 60 segundos de un minuto. Luego, si dividimos 60 entre 5, tenemos 12 segundos para cada cadencia. 6 más 6. Yo creo que los fabricantes tenían que dejar de utilizar esto de las ráfagas o de las secuencias por minuto porque nos complica la vida. Nos hace hacer un esfuerzo matemático ahí que a veces ni se entiende bien, ¿no? Entonces, las farádicas están destinadas a trabajo muscular con procesos patológicos, que yo las defiendo mucho porque son las que realmente nos van a resolver los problemas de los pacientes, pero pacientes de verdad. No el típico deportista que nos viene a entrenarse un poco, que viene. No. Nosotros, como terapeutas, nos importan mucho los pacientes de verdad, que es a los que realmente hay que sacarles del problema y volverlos a la normalidad. Esto requiere, como lo hicimos el otro día en las curvas, por eso insisto yo mucho en el tema de saber hacer las curvas, que hay que buscar los parámetros concretos para cada proceso, porque tenemos que los puntos útiles y el ángulo de flexión son los que nos van a dar los parámetros de, donde dice ahí arriba, sobre todo 1,20. Un milisegundo de impulso, que pueden ser 2 milisegundos, que puede ser 5, que puede ser 0, lo que veamos nosotros conveniente. Y estos 20 de reposo, para respetar el periodo refractario, pues tal vez pueden ser 30, 40, 50, 60, como vimos el otro día en la gráfica, ¿no? En las curvas. El tiempo de trabajo y el tiempo de descanso ya depende de nuestro buen criterio. Si es un paciente, vamos a suponer un paciente recién operado, y ese paciente recién operado tiene un proceso atrófico y tiene incluso bastante dolor. Si yo le elevo mucho la intensidad, se va a quejar. Y si le mantengo mucho tiempo trabajando, va a decir, oiga, esto es agobiante, esto me cansa. Entonces, en lugar de ponerle 6 segundos, digo, bueno, vamos a empezar por 3 segundos y vamos a ponerle más descanso. Pues, por ejemplo, 3,6 o 3,7, que vaya trabajando un poquito. Y según va mejorando, le voy aumentando este tiempo, este también, que debe ser este y este, deben ser iguales o mayor el descanso que el tiempo de trabajo. Deben ser mayores. Hay quien recomienda el doble, pero eso normalmente es para las técnicas de potenciación muy intensa. Y la intensidad tiene que ser suficientemente importante como para producir una contracción que digamos, esto merece la pena, que no sea una contracción ahí tonta, ¿no? Tiene que ser una contracción importante. Esta es una solución que yo a veces he trabajado con aparatos que no tienen la farádica, pero sí tengo la opción de entrar en pulsos cuadrangulares o pulsos triangulares y poner un tiempo al pulso y poner un tiempo al reposo. Y claro, no tenía para hacer trenes, pero ¿cómo hago los trenes? Digo, bueno, pues hago pasar los cables por un dispositivo que dentro lo que tiene es un potenciómetro, que es un elemento electrónico muy simple que con ponerle 20 kiloohmios, 20.000 ohmios, pero que aguante por lo menos 5 vatios. Esto es importante, que aguante 5 vatios y 20.000 ohmios, hacemos pasar por aquí la corriente y entonces yo con la mano o el propio paciente o el terapeuta le enseño y digo, mira, gira a la izquierda a tope y no pasa corriente. Toda la corriente queda aquí. La máquina sigue funcionando, pero toda queda aquí. Ahora le digo, ahora dale a la derecha suavemente. Y al hacerlo suavemente está haciendo la rampa. No hay una entrada brusca. Y cuando llega a tope al otro lado, la corriente pasa totalmente. Y así podemos conformar y podemos formar, son trucos para cuando no tengamos trenes, que necesitamos unos trenes muy especiales, con unos parámetros específicos, que nuestro aparato no los tiene, pues podemos ir a otra modalidad de corriente y nosotros desde fuera hacemos estos trenes. Hay que buscarse trucos. Si los fabricantes no lo hacen, lo hacemos nosotros. Vamos a pasar a la media frecuencia. En la media frecuencia es una corriente
que está formada por dos frecuencias. Hay una frecuencia de portadora, que normalmente es ajustable, entre 2000 y 10.000 o cerca de 10.000. Y eso es lo que se llama una frecuencia de portadora, que es una corriente alterna sinusoidal. Y luego tenemos la modulación, frecuencia de modulación. Que esa frecuencia de modulación puede ir desde 0 hasta más menos 100. Hay aparatos que pasan bastante de 100, otros que no llegan a 100, pero bueno, con que tengamos hasta 100 es suficiente. Yo he puesto ahí 0 hercios de modulación. Hay quien dice, bueno, 0 hercios de modulación no tiene lógica. En la portadora no tiene lógica, porque poner 0 hercios no hay corriente, pero en la modulación sí puede haber 0 hercios, porque 0 hercios de modulación es no modular la portadora. Este concepto también es importante. Entonces, si no modulamos la portadora, tenemos 0 hercios de modulación. Podemos tener modulaciones en amplitud y modulaciones en frecuencia. Si esta frecuencia de modulación no cambia, tenemos solamente está modulando la altura, suben y bajan. Pero si esta frecuencia está cambiando, tenemos modulaciones en frecuencia, barridos de frecuencia, modulaciones o barridos de frecuencia. Entonces podemos tener modulaciones en amplitud y modulaciones en frecuencia. Si tenemos modulaciones en frecuencia, están implícitas las modulaciones en amplitud. Las dos se tienen que dar a la vez. Y luego la media frecuencia se puede aplicar en forma de trenes. También se pueden hacer trenes. Entonces, por ejemplo, la corriente de Koch es la típica de hacer trenes con media frecuencia. La media frecuencia hay dos formas principales de aplicarla, que es la aplicación tetrapolar, 4 polos, 4 electrodos, que normalmente, claro, bueno, normalmente que los 4 polos, la tetrapolar obliga a que se crucen, se tienen que cruzar. Porque por cada circuito está saliendo esto, que es la portadora sin modular. Está saliendo esto. Pero si hay una diferencia de frecuencia entre lo que sale entre la portadora de un circuito y la portadora del otro, empieza a aparecer esto. Donde se mezclan, empieza a aparecer esto. Si se mezclan mucho, aparece lo que se llama una modulación completa, es decir, desde el máximo hasta 0. Pero hay zonas donde no se mezclan mucho que la modulación no es completa. La modulación puede ser al 80%, al 90%, al 50%, o sea, desde el 100% al 0%. Esto sería el 100% de modulación y esto sería el 0% de modulación. Entonces ahí nos vamos a encontrar toda una gama de amplitud de modulaciones. Y luego otra cosa es la frecuencia. La frecuencia de modulación son estas ondas que se ven aquí, que dentro tienen la portadora. Entonces hay una frecuencia de portadora, pero hay unos contornos y esos contornos son la frecuencia de modulación. Que aquí en este caso, si contamos 3 en un segundo, pues tenemos 3 hercios. Pero tiene que haber, entre la portadora de uno y la de otro, tiene que haber una diferencia de 3 hercios. Entonces, si aplicamos la típica de 4000, si una tiene 4000 y otra tiene 4050, habrá una frecuencia de modulación de 50 hercios. Y se tienen que colocar los electrodos normalmente cruzados, una aplicación cruzada. El tema de los colores va a depender un poco de las máquinas. Hay unas máquinas que utilizan unos colores y otras que utilizan otro. Por ejemplo, el canal 1 tenemos que ver dónde lo conectamos y el canal 1 pues que utilicen, por ejemplo, los rojos y el canal 2 los azules o al revés. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el canal 1 tiene que tener el mismo color y el canal 2 tiene que tener el mismo color. Luego tenemos la bipolar, que no bifásica, no confundáis bifásica con bipolar. Bifásica serían las fases de las ondas y bipolar son los polos, los electrodos que se aplican. En la bipolar ya hay portadora dentro de las modulaciones,
pero ya salen hechas las modulaciones. No hay modulación cero. Ya salen debajo de los electrodos, en la bipolar, tenemos esto. Pero debajo de los electrodos, en la tetrapolar, tenemos esto. Debajo de los electrodos, en la bipolar, tenemos esto. La diferencia que hay entre la bipolar y la tetrapolar es que la bipolar ya sale modulada. Y como ya sale modulada, pues aplicamos directamente la modulación. Por eso se pueden aplicar 4 electrodos y no es necesario que se crucen, aunque si los cruzamos provocaríamos otras nuevas modulaciones y eso es positivo, es negativo, sirve para algo, pues todavía que yo sepa no se ha dicho nada al respecto. Pero normalmente he utilizado 4 electrodos pero en modo bipolar y a veces los he cruzado. Pero mi objetivo no es que se crucen así, sino yo los utilizaba en los hombros mucho para provocar vibraciones musculares bastante importantes, bastante intensas, de tal manera que ponía tal vez un canal, 2 electrodos anteroposteriores, un canal anteroposterior y el otro craneocaudal. Y en uno ponía una frecuencia de vibración, pues tal vez de 3 hercios y en otro una frecuencia de 2 hercios. Y eso provocaba un montón de vibraciones en el hombro, en todos los sentidos, y de unos músculos, unas veces de unos músculos, otras veces de otros, de tal forma que el hombro empezaba a bailar en todos los sentidos. Y ese baile en todos los sentidos, en hombros que están atrapados, que tienen una fibrosis, que un hombro congelado, el típico hombro congelado, les va muy bien porque lo dejan muy suelto, muy relajado, muy elástico y que luego permiten hacer la terapia manual con mucho más facilidad. Yo siempre andaba con mis inventos, que no eran muy habituales, que no suelen venir en los protocolos, pero que yo me inventaba mi propio protocolo porque tenía un objetivo. Entonces mi objetivo es decir, bueno, yo voy a provocar aquí una vibración muscular, pero no solamente de unos músculos, sino de todos a la vez. Venga, hay un batiburrillo de vibración muscular que unas veces le tocaban más a unos músculos y otras veces más a otros. Y eso pues provocaba tensiones en todos los sentidos dentro del hombro, movilidad en todos los sentidos dentro del hombro, que producía un efecto de analgesia, un efecto de relajación y un efecto importante de elasticidad del colágeno. Y entonces en la bipolar pueden estar cruzados o no pueden estar cruzados. Utilizar un solo canal o utilizar los dos indistintamente. Estas corrientes no poseen componente galvánico, entonces hay que perderles el miedo al efecto galvánico y a posibles agresiones galvánicas. Son muy penetrantes porque baja mucho, disminuye mucho la impedancia del organismo ante estas corrientes. Y entonces son corrientes muy penetrantes, son muy profundas y para trabajo muscular es muy interesante eso. Son muy soportables, son muy tolerables, son incluso agradables. No tienen agresión eléctrica, no estoy hablando de agresión galvánica. También se puede producir agresión eléctrica, porque claro, si alguien mete los dedos en un enchufe de la red eléctrica es alterna, no va a producir una quemadura galvánica, pero sí se puede producir una quemadura, porque se concentra mucho la energía, pero normalmente, salvo que el electrodo sea muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, y subiéramos excesivamente la intensidad, podría empezar a aparecer algún efecto de agresión eléctrica, ya no galvánica, sino otro tipo de agresión eléctrica, ¿no? Tienen un potente efecto analgésico, más que en la baja frecuencia, más que en los TENS. Y se puede conseguir una respuesta motora soportable, agradable y muy buena e intensa. Muy buena e intensa. Y muy profunda. Se puede llegar a musculatura que con baja frecuencia no se puede llegar.
es muy interesante sacarle el provecho y el jugo a la media frecuencia. Vamos a hablar de la modulación cero, otros le llaman la corriente mega A, que lo que tiene esta corriente es que los pulsos van tan rápidos que no respetan el periodo refractario. Al principio provocan despolarización de membrana, pero enseguida, al cabo de unos segundos, ya no son capaces de provocar la despolarización de membrana. Y si queremos que la vuelvan a provocar, hay que elevar la intensidad de nuevo. Y hay que volver a elevar la intensidad. Eso va a provocar un efecto, va a anular la actividad nerviosa, va a evitar la repolarización y la despolarización de membrana. Y ese efecto, como analgesia, normalmente se le ha denominado efecto de pseudoanestesia. Y es muy interesante, es muy importante utilizar esta corriente. No hay mucha gente que la use, a mí me gusta mucho, pero yo os recomiendo que la apliquéis. Vamos a hablar de la respuesta motora con media frecuencia. Normalmente, cuanto más alta es la frecuencia de portadora, la corriente es más suave y necesita más intensidad. Entonces, si queremos provocar un estímulo sensitivo o un motor importante, tenemos que utilizar la parte baja de la banda, 2000-2500 hercios de portadora. Y la frecuencia de modulación puede estar entre 1 y 80 hercios. Más allá de 80 hercios ya no merece la pena subir. Hay que utilizar formas de modulación cuadrangular, porque antes yo os he enseñado ahí modulaciones redondeadas, modulaciones con subida y bajada sinusoidal, pero lo importante es que sean cuadradas para la respuesta motora. Si el paciente las tolera, porque tal vez a lo mejor el paciente no lo tolere y haya que poner momentáneamente las redondeadas para que no sean tan agresivas. Pero si lo tolera, mejor cuadradas. Entonces, las aplicaciones que se pueden hacer van a ser en frecuencia fija y en trenes. Es decir, se hacen trenes y dentro puede haber una frecuencia fija. Salvo algún aparato por ahí un poco especial que tenía la posibilidad de hacer dentro de los trenes barridos de frecuencia. O yo he escrito un libro donde propongo y sugiero cómo podría ser un aparato de media frecuencia con un montón de inventos y de protocolos que yo me he aplicado ahí, y lo sugiero como posible fabricación para si algún fabricante alguna vez le interesa y lo quiere, ahí lo tiene, y que lo haga si quiere, y si no, que no lo haga. Entonces, los trenes consisten en que hay un tiempo de trabajo de tren, un tiempo de descanso, pero estos trenes están formados por unos pulsos que suben y bajan a la vez. ¿Por qué? Porque dentro de cada pulso o modulación, que no es bueno llamarles pulsos, es mejor, para hablar con más propiedad, denominarle modulaciones cuadradas. Dentro de cada modulación hay una portadora de 2500 hercios. Luego aquí hay una portadora de 2500 hercios con unas modulaciones cuadrangulares, y esas modulaciones cuadrangulares van a estar agrupadas en trenes con una rampa de subida, una rampa de bajada, un descanso, rampa de subida, mantenimiento y una rampa de bajada. Y esas son las típicas corrientes de Koch. Y ahora vamos a tratar de aclarar cómo se regula esto, porque el problema que tiene la media frecuencia es que cuando empezamos a meternos en la media frecuencia y todas las posibilidades que nos ofrece, pues muchas veces nos encontramos con ajustes que no entendemos. O que un fabricante los hace de una manera y vamos a otro aparato y los hace de otra. Para regular y respetar los periodos refractarios, porque esta modulación la podremos considerar como un pulso, aunque dentro tenga 2500 hercios, lo que se va a comportar como un pulso va a ser esta modulación, otro pulso la siguiente modulación, otro pulso la siguiente. Y vamos a suponer que tenemos una frecuencia de modulaciones de 50 hercios.
Y si tenemos una frecuencia de modulación de 50, de 60, de 70, de 20, lo que queramos, eso nos va a dar, desde que empieza una modulación hasta que comienza la siguiente, vamos a tener un periodo. Y ese periodo es el que debe respetar el periodo refractario de la fibra muscular. Este sí tiene que adaptarse a la fibra muscular. Lo que hay dentro no la respeta, pero las modulaciones sí las tienen que respetar. Unos fabricantes nos dan para regular esta anchura de modulación y el reposo entre modulaciones de distintas formas. Hay unos que nos dan un sistema de razón donde dicen 1-4, es decir, una parte para el pulso y 4 partes iguales para el reposo. O un quinto, un sistema de fracciones entre el pulso y el periodo, que sería un quinto considerando este y considerando este. Pero 1-4 consideran la parte ocupada en tiempo por la modulación y la parte ocupada por el reposo. Pero el que habla de fracción habla normalmente de la parte ocupada por la modulación con relación a todo el periodo. Y hay otros que hablan de, en este caso, por ejemplo, sería 4-16. 4 milisegundos para el pulso y 16 milisegundos para el reposo. Entonces tenéis que habituaros y entender que para regular la anchura de la modulación dentro del tren y la anchura del reposo dentro del tren, cada fabricante utiliza el sistema que le viene en gana. Y tenéis que aprender que los más habituales suelen ser estos. Y hay quien habla de frecuencia y solamente de tiempo del pulso. Y dice, bueno, yo tengo una frecuencia de 50 hercios y ocupo 4 milisegundos del pulso. Pues claro, sé que si tengo 50 hercios, tengo un periodo de 20. Si ha ocupado 4, el resto hasta 20 tiene que ir para el reposo. Y eso lo tengo yo que conocer, porque yo tengo que respetar la fisiología del periodo refractario. Y el periodo refractario me lo están dando las curvas IT-AT. Sobre todo, sí, las curvas, las dos, la DIT y la DAT. Entonces, yo saco los parámetros del periodo refractario de las curvas y sé el tiempo que tengo que tener aquí y el tiempo que debo de tener aquí. Y tengo que saber cómo lo regula cada fabricante. Entonces, tenéis que aprender a regular esto y tenéis que entender qué es lo que hace cada máquina cuando a veces entráis ahí en unos bateburrillos de números que mucha gente no lo entiende y se lía o aprende con una máquina pero luego va a otra y dice ya me he perdido, ya no sé lo que tengo que hacer aquí, ¿no? Entonces es muy importante entender todo esto, porque a la hora de hacer unos trenes del coach tenemos que ajustar este tiempo de modulación, tenemos que ajustar este tiempo de reposo, pero unos fabricantes no te hablan del reposo, pero sí te hablan de frecuencia y tenemos que saber calcularlo. Entonces depende, unos fabricantes utilizan un sistema y otros otro. Entonces los trenes van a estar formados por modulaciones con su tiempo de modulación, su tiempo de reposo, su tiempo máximo del tren, que en este caso hemos puesto 10 segundos, su rampa de 1 o 2 segundos, su rampa de bajada de 1 o 2 segundos y la pausa o el descanso entre trenes. Y estas son las típicas corrientes de coach. Hay una cosa muy interesante para el trabajo muscular, pero ya sobre todo para cuando es importante, cuando es intenso, que es la regulación del tiempo de trabajo y del tiempo de descanso manualmente, que es lo que se llama la aplicación intencionada. Entonces, le podemos encargar a un paciente y decimos, venga, esto hay que trabajarlo intensamente. Podemos hacer una aplicación, en este caso en deltoides contralateral, que haya bastante intensidad, que haya una buena contracción, pero es posible que el paciente al cabo de un rato se canse y diga, es que necesito un poco de descanso. O me ha puesto muy poco tiempo de trabajo, yo no aguanto más tiempo de trabajo. O al principio aguanta mucho y se va cansando. Entonces, si le entrenamos al paciente o nosotros mismos,
lo hacemos, el terapeuta controla este mando. Es muy importante trabajar la electroterapia de forma específica para cada paciente, selectiva para cada paciente, de manera que le enseñamos al paciente, o lo hacemos nosotros, cómo debe trabajar. Y si se cansa, le decimos, pues descansa un poco, deja descansar un minuto y luego vuelves. Y cuando él aprieta, le está dando el calambre. Y cuando él suelta, le deja de dar calambre. Es muy importante trabajar la electroterapia de forma específica y selectiva. Y los buenos estimuladores deben de tener lo que se llama la capacidad de hacer una estimulación intencionada, voluntaria o intencionada, depende, cada uno le llama de una forma. Vibraciones musculares. A mí me gustan mucho las vibraciones musculares en media frecuencia, porque son muy profundas, muy penetrantes, muy bien toleradas, muy soportables, incluso agradables. Sin embargo, si las pongo en un TENS, a veces molestan, pican. Si las pongo en baja frecuencia, a veces son un poco molestas, pero en media frecuencia son muy interesantes. Y para niños son muy adecuadas, porque los niños las van a tolerar muy bien. La frecuencia de modulación, que va a ser una frecuencia fija, que está ahí pom, 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 continuamente, suele estar entre 1 y 6 hercios, pero habitualmente entre 2 y 5, 2, y es muy habitual hablar de los 2 hercios, pero yo os recomiendo que en cada caso y en cada momento busquéis cuál es la frecuencia que le va bien al paciente, porque en cada ocasión os va a pedir una distinta. No siempre van bien los 2 hercios. Unas veces van bien 1, otras veces 2, otras veces 3, otras veces 4, pero casi van mejor, más veces, habitualmente piden más veces 3 que 2. 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4. Pero la de los 2 se ha considerado como muy estándar, pero no. Piden más 3 y 4 que 2. Si ya subimos a 10, ya no es adecuado, ya no. Los pacientes suelen pedir 3, 4, algunas veces 2, algunas veces 5, pero 3, 4. 3, 4 son las frecuencias que más suelen pedir. Se debe aplicar la frecuencia, provocar la vibración muscular y perder unos segundos en decir, a ver, dime si te gusta esta, ahora esta, ahora esta, ahora vuelvo para abajo. Y él te va a decir, no, déjala ahí, que esa es la mejor. Esa es la que más me relaja y la más agradable. Es muy importante ajustar la frecuencia en cada sesión, porque además cambia, porque dependiendo del momento de la patología, quieren unas frecuencias o quieren otras, incluso dependiendo del momento del día. Son muy penetrantes y son adaptables por la forma de modulación. La cuadrangular es muy agresiva y es muy eficaz, pero tal vez el paciente le queremos relajar un músculo que está dolorido. Y si está dolorido, hay que quitar agresividad. Pues si quitamos agresividad, en lugar de ponerle una modulación cuadrada, le ponemos una modulación redondeada. Entonces, si ponemos unas modulaciones de tipo sinusoidal, las tolera mejor, son más agradables, no es tan eficaz en la contracción muscular, pero es suficiente para conseguir el objetivo que queremos. Y el paciente no se queja. Entonces, tienen una gama de posibilidades muy alta. Entonces, las vibraciones musculares son muy relajantes en músculos contracturados, pero no en todas las contracturas, no en todas las contracturas. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien acaba de tener una fractura y tiene contracturas intensas, potentes. Si andamos provocando contracciones musculares, vamos a generar dolor, daño, dolor en la propia contracción muscular, y no es el momento de andar moviendo la zona. Esa zona requiere reposo, relajación, tranquilidad. Vamos a suponer que tenemos una contractura cronificada. Si esa contractura es crónica, que ya se ha quedado el músculo ahí agarrotado, contracturado, que empieza a entrar en un proceso ya la fibrosis le está envolviendo,
pues a ese músculo hay que empezar a hacerle que contraiga, que vibre. Y esas pequeñas vibraciones que pueden llegar a ser molestas, pero que bueno, como son cortas y son vibraciones moderadas, relajantes, no son muy intensas, pues empiezan a movilizar el músculo, empiezan a movilizar el colágeno, empiezan a movilizar los líquidos que acumulados, empiezan a movilizar las toxinas, hay un lavado intramuscular. Y eso va a generar analgesia bioquímica y va a generar analgesia mecánica también. Vamos a estimular a todos los tegumentos que rodean, vamos a provocar deslizamiento entre distintos elementos, que como son elementos articulares en definitiva. Un músculo que se desliza sobre otro es como una articulación. Entonces, todo eso lo vamos a liberar. Vamos a regularizar el trono muscular, porque un músculo que estaba contracturado le sacamos de la hipertonía. Y cuando le quitamos la aplicación, notamos que ha quedado relajado. Y el paciente dice, ¡ay, qué a gusto! ¡Qué bien me he quedado! Y lo vamos a notar muchas veces en los trapecios. Lo aplicáis en un trapecio, le quitáis eso y luego ese hombro cae más. ¿Por qué? Porque ha quedado elongado el músculo. Y reestructuran el colágeno. Cuando queremos provocar la reestructuración y el crecimiento del colágeno, como os puse el otro día un ejemplo, el colágeno, cuando se tensa en determinados sentidos, en un sentido prolifera y en el otro se evita la proliferación. Entonces se reestructura el crecimiento de colágeno en una cicatriz, que el otro día puse como ejemplo, pues las roturas del tendón de Aquiles. En el tendón de Aquiles, un protocolo muy interesante es aplicarlo sobre el tríceps y producir pequeñas vibraciones musculares de tal manera que el tendón está sometido a pequeñas elongaciones que no van a provocar la rotura, pero sí van a provocar tensiones repetitivas sobre el colágeno y van a facilitar y van a formar colágeno para aumentar la cicatrización en el sentido que queremos. Entonces es muy importante, las vibraciones musculares tienen muchos efectos terapéuticos y tenemos que aprender a utilizarlas. Y además son muy fáciles de usar. Y las sesiones normalmente son cortas, porque con 5 minutos de una vibración va de maravilla, ya tenemos unos efectos muy llamativos. En las vibraciones hay que tener cuidado, claro, que no sean molestas, que no se estén provocando efectos indeseados y que sean tolerables por el paciente. Y al principio tal vez sea un poco molesta, pero al cabo de un rato el paciente o él mismo eleva la intensidad o nosotros le elevamos la intensidad porque nos lo pide. Salvo en determinadas circunstancias donde, como en el caso del tendón de Aquiles al principio, le tenemos que decir, no se te ocurre elevar más la intensidad, ¿vale? Porque a veces ellos mismos se toman la libertad o ven dónde se eleva la intensidad y lo hacen. Vamos a hablar ahora de barridos de media frecuencia, que son muy típicos. Los barridos, aquí tenemos el dibujo de modulaciones en amplitud y a la vez en frecuencia. Y estos barridos, que empiezan en una frecuencia y terminan en otra, que normalmente dependiendo del fabricante, hay fabricantes que dicen voy a empezar en un valor y voy a terminar en otro. Pues lo que sé, por ejemplo, voy a empezar en 50 y voy a terminar en 100. Pero hay otros que dicen voy a empezar en 50 y voy a aplicarle un espectro de 50. A esos 50 le van a añadir otros 50, lo cual significa que van a ir de 50 hasta 100. Dependiendo del sistema que utilice cada fabricante, vamos a tener barridos que los vamos a denominar de contorno triangular. Va a estar durante varios segundos, 10 segundos, 6 segundos, depende del fabricante o depende de si permite este ajuste. Podemos nosotros decirle, pues durante un determinado tiempo empieza en la frecuencia baja, llega a la frecuencia alta, que ha ido subiendo la frecuencia, ha ido subiendo la frecuencia, luego baja la frecuencia hasta el límite mínimo, vuelve a subir la frecuencia hasta el límite máximo
¿Y qué estamos haciendo? Estamos dibujando con los valores de la frecuencia triángulos. Entonces, como sube continuamente, alcanza el máximo, baja continuamente, sube continuamente, baja continuamente, estamos formando triángulos. Y a esto se le denomina contorno triangular. Es la forma más clásica, la más habitual, donde sube la frecuencia, baja la frecuencia, sube la frecuencia, baja la frecuencia. Pero luego, modernamente, se han ido agregando otros contornos. Entonces tenemos contorno cuadrangular. En el contorno cuadrangular hay una frecuencia fija de modulación durante un tiempo y bruscamente cambia a otra más alta y se mantiene la frecuencia en otra más alta y bruscamente cae a otra más baja. Entonces, claro, aquí estamos haciendo cuadrados, estamos formando cuadrados porque frecuencia baja, frecuencia alta, frecuencia baja, frecuencia alta. Cambia bruscamente entre la frecuencia alta y la baja. Y este vector nos indica que sube bruscamente, se mantiene, baja bruscamente, se mantiene. Estamos haciendo cuadrados y esto sería un contorno cuadrangular. ¿Para qué sirve esto? Pues tiene que ver con eso que yo os decía antes de trenes cortos de un segundo. Es decir, vamos a suponer esta frecuencia de aquí es de 3 hercios. Entonces esto provocaría una vibración muscular. Y esta de aquí de 50 hercios. Esto provocaría una contracción mantenida durante un segundo. Un segundo de vibración de 3 hercios y un segundo de contracción mantenida de un segundo. Y cambia bruscamente. Ese cambio brusco también va a producir unos efectos sobre el uso neuromuscular. Ese circuito alfa-gamma que ha provocado la contractura muscular y que hace que el músculo se mantenga contracturado, lo estamos rompiendo. Entonces estamos rompiendo el esquema que generaba, el esquema nervioso que estaba provocando la contractura muscular. Vibración de 3 hercios, contracción mantenida durante un segundo y cambio brusco. Ese cambio brusco entre contracción y relajación va a volver al sistema neuromuscular, lo va a volver un poco loco, ¿no? Lo va a confundir, lo va a alterar y va a hacer que se reestructure, se restablezca, se resete. Entonces es muy importante esto de los trenes cortos y de las vibraciones musculares para relajación y analgesia. Y esto, que no es muy agresivo, para los niños lo podéis utilizar mucho. Por eso estoy insistiendo. Entonces tenemos el contorno triangular, el contorno cuadrangular y luego tenemos el contorno trapezoidal, que es una mezcla de los dos, donde tenemos una frecuencia fija baja, un cambio entre la baja y la alta, una frecuencia alta máxima mantenida y una frecuencia que baja hasta la mínima. Entonces esto nos forma un trapecio. Entonces sería el contorno trapezoidal. En las máquinas, cuanto más complejas son, más cosas de estas tienen. El tema de los barridos, pues ya tenemos muchas posibilidades. Desde hacer un barrido triangular simple y sencillo, hacer un barrido cuadrangular o hacer un barrido trapezoidal. ¿Cómo nos ajustan las máquinas? Pues unas dan unas cuantas opciones de tiempos. Sonará en algunas máquinas 3-3-3, 6-6-6, 4-4-4, 1-1, depende. Y hay otras, que es la que más me gusta a mí, que sería esto, que hace lo siguiente. Vamos a suponer que digo, ¿cuánto tiempo quiero yo para el proceso completo desde la parte baja de la frecuencia a la parte alta de la frecuencia? Pues vamos a suponer que le doy 20 segundos. Pero luego yo le puedo regular el tiempo que esté aquí fija en la baja, que puedo hacer que empiece aquí, lo cual significa que lo voy a convertir en un triangular, o puedo hacer que empiece aquí y lo voy a convertir en un cuadrangular. Pero si empiezo en cualquier punto intermedio, voy a tener un trapezoidal con toda una gama de posibilidades. Puedo hacer un trapezoidal que se parezca mucho al cuadrangular o puedo hacer un trapezoidal que se parezca mucho a un triangular. Este consiste en que yo le doy un tiempo
al proceso completo desde el mínima frecuencia a máxima frecuencia. Y luego le regulo y le digo, pues mira, vas a empezar a los 2 segundos, a los 3 segundos, o al 20%, al 30%, al 40%. Unos lo indican en segundos y otros lo indican en porcentaje. Ya tenemos aquí toda la gama de posibilidades. Y con este sistema podemos hacer contornos cuadrangulares, contornos triangulares y una gama muy amplia de contornos trapezoidales. Y más largos o más cortos, porque yo le puedo dar un tiempo, en lugar de 20 segundos, le puedo dar 5 y todo iría muy rápido. O le puedo dar 50 y todo va muy lento. Depende de lo agresivo que quiero que sea. Si quiero que haya muchos cambios en la máquina y que el paciente note cambios muy bruscos, pues me voy a un cuadrangular y que sea muy rápido todo. Tendría yo muchas posibilidades con este sistema, pero unas máquinas lo tienen y otras máquinas no lo tienen. Yo os voy a recomendar que, sobre todo en media frecuencia, hagáis electroterapia manual. Es muy importante y muy interesante. Tiene una desventaja, que requiere que estemos con el paciente y dediquemos tiempo al paciente. Pero tiene una ventaja, que la sesión se hace muy rápida y muy eficaz. Y que una columna, en lugar de tratar una zona de la columna con unos electrodos aplicados durante un tiempo, 20 minutos por ejemplo, pues nosotros hacemos una aplicación de unos minutos, 2 o 3 minutos en un punto, 2 o 3 minutos en otro punto, 2 o 3 minutos, total que en 10, 15 minutos hemos tratado una columna y hemos liberado una columna. Y hemos dejado al paciente muy satisfecho. Y paciente satisfecho en la privada, paciente que paga muy a gusto. Y eso es muy importante. Tal vez merezca la pena perder un rato con la electroterapia, porque a la vez estamos usando las manos. Y aunque tenemos guantes, perdemos un poco de tacto, pero podemos hacer una terapia manual. Podemos localizar bien un punto gatillo y estar haciendo una compresión mantenida. Y si usamos una mano con guante y otra para regular la máquina, elevamos la intensidad, bajamos la intensidad sobre la marcha, cambiamos de corriente, modificamos la corriente. Tenemos toda la máquina para aplicarla de forma manual durante el tiempo de la sesión y sobre la marcha, lo que nos pide el paciente. Elevamos, bajamos, reducimos, aumentamos. Tenemos ahí un potencial impresionante. Aquí se puso un vídeo que consistía en un tratamiento de un neuroma de Morton a un niño. Entonces no lo voy a repetir aquí porque ya está en YouTube. Voy a poner el enlace abajo en la descripción, entonces quien lo quiera ver que pinche en el enlace y que vaya a verlo en la descripción, para no repetirlo y para no ocupar espacio en este vídeo. Aquí en este vídeo lo más importante es que para los niños previamente hay que hacer una labor de convencimiento, de decirle, porque cuando yo le dije al principio, te voy a poner unos calambres. Uy, no, que me duelen. Bueno, tranquilo, que no pasa nada, hombre, si se tolera muy bien, si ya verás, si no va a pasar nada. Suelo utilizar unas frases que van muy bien y es, mira, vas a sentir desde nada hasta mucho. Entonces, tú me dices, lo dejamos en nada, en un poquito o en mucho. Eso funciona muy bien, los convence muy bien. Y esta corriente, el efecto que va produciendo, si os vais dando cuenta, vamos alejando el umbral del dolor. Lo vamos alejando cada vez más, cada vez más. Podría haber hecho alguna aplicación más. La realmente eficaz fue la tercera, porque las dos primeras fueron un poco de adaptación, de convencimiento del niño. La tercera fue la realmente eficaz. Estas técnicas de analgesia yo las uso mucho y son muy eficaces. Y en unos minutos se va. Por ejemplo, el tratar un punto gatillo con los dedos, hacer una presión mantenida, va más rápida la relajación que si fuera solamente la presión mantenida. Es más eficaz y más rápido y más persistente. Y los pacientes normalmente quedan muy satisfechos, muy relajados. Que en este libro era donde yo os dije, aquí hay unas cosas de media frecuencia que quien quiera
ver enfoques de media frecuencia y profundizar en ella, lo tiene por ahí en Amazon. Y a profesores y alumnos en de prácticas, hay muchas cosas que se dicen, se explican, pero que lo ideal es vivirlas. Y muchas de las cosas que yo os estoy contando están ahí para que las hagáis vosotros en la práctica, o los propios profesores guiando o los propios alumnos. Y luego ya, pues lo que tenía previsto era meterme en la parte energética de la dosificación de ultrasonidos, dosificación de láser, y ir un poco hablando ya de ciertas patologías y demás.